Señoras y señores, con las súcubes del Ministerio de la Fruta y la Verdura del Tiempo, saquen lápiz y papel. Miren qué maravilla. La decisión de alcanzar la iluminación suprema es la producción y el acto de un voto para salvar a todos los seres sensibles antes de alcanzar la salvación propia. Cristo, sí, Cristo y también Dogen en su mayor obra filosófica Scioboggenzo, siglo XIII, en la cual se hacen disquisiciones respecto a la naturaleza del Buda o a la no naturaleza del Buda, que no deja de ser lo mismo, igual que la luz y la sombra, aparentes opuestos, que son complementarios de una realidad que trasciende a cualquier realidad o a cualquier concepto de sustancia. Por eso, muchas veces se ha intentado relacionar el Dios sustancial de Spinoza con el budismo zen, nada más lejos. Nada más lejos. No existe absolutamente nada en la historia del pensamiento filosófico occidental que pueda ser parangonable a las fronteras que se precipitan hacia el abismo de la nada como el todo, en referencia a todas esas filosofías orientales, llámenlas ustedes Vedas, taoístas, confucionistas, zen, que con sus más y sus menos y con sus diferencias concuerdan en algo con matices que son trascendentes, efectivamente, pero la filosofía occidental, sin ánimo de renunciar a mis propias raíces helénico-cristianas, no deja de ser una reverberación un poco en los primeros estadios de gestación de algo que pueda acercarse a la naturaleza divina, y con ello no les estoy diciendo que las filosofías orientales lo hayan logrado, porque como ellas mismas y como siempre nos aprestamos a concluir, incluso las propias occidentales, humildemente, nosotros no estamos llamados a comprender la naturaleza de algo que trasciende nuestra propia capacidad reflexiva, no tanto intuitiva, pero incluso también intuitiva en cuanto pueda estar de alguna forma anclada, contaminada por nuestra limitada capacidad reflexiva. No se le pueden pedir peras al olmo, es decir, no podemos estar esperando adquirir el modelo de smartphone 13G perfeccionado cuando la fábrica acaba de desformar apenas el 4H limitado, por ponerles un ejemplo asquerosamente tecnocrático, digitalizado y ecofascista. Pero bien, señoras con señores, lo que me interesaba era que vieran ustedes, cuando hablamos de Cristo, que es nuestro profeta occidental, cuya máxima premisa es ama al prójimo como a ti mismo, y que descendió de los cielos encarnándose para poder de alguna forma hacerse comprensible a la naturaleza humana, puesto que esa confrontación con una abstracta naturaleza divina y todavía más abstracta naturaleza divina heredada de la tradición judaica, es decir, una naturaleza divina basada en la venganza, en el castigo y en la recompensa, en el cielo y en el infierno, cuando Cristo bajó, hecho carne, como nosotros, espíritus hechos carne, para que pudiéramos entender la lección de tú a tú, en realidad estaba predicando lo mismo que posteriormente, en esta forma, todas las filosofías zen predicaban. No puede dejarse atrás al prójimo. Nadie puede quedarse atrás. No puede existir ningún tipo de iluminación a menos que el todo participe de esa iluminación. Es por ello, señoras y señores, que en esta cuerda universal, a nivel bajo vibratorial, a nivel racional, a nivel humano, como lo llamamos, la felicidad y la realización es imposible en términos de que no pasan por una felicidad, supuesta felicidad o realización individual, a través de ilusorias metas. Yo quiero ser rico, quiero ser famoso, quiero ser poderoso, quiero ser influyente, quiero ser el mejor alfarero, el mejor carpintero, el mejor trapero. Vanidad
todo vanidad, incluso desde los estratos más supuestamente humildes, porque la vanidad, señoras con señores, la soberbia, igual que la humildad, en última instancia no entiende de estratos sociales, ni de clases sociales, ni de luchas proletarias. Ese es el gran engaño del marxismo. El marxismo cultural, político, espiritual, iba a decir. El marxismo es la antítesis de la espiritualidad. Pretenden materializar los méritos del ser humano, sustituyendo el bien y el mal que tanto denigran de la religión, de la tradición teológica, renegando de la tradición religiosa teológica del bien y el mal, para transposicionar esos conceptos en una nueva forma de entender el bien y el mal en función de yo soy proletario, yo soy burgués. Si yo pertenezco a determinada realidad sociopolítica que yo mismo he contribuido en definir, puedo atribuirme mi posición en un concepto de justicia per se. Mientras, en el momento en que me atribuyo esa posición de justicia per se, estoy, por contraste, atribuyendo esa posición de injusticia per se a todo aquel que no forme parte de mi manera de entender o de disgregar dualísticamente la realidad. Eso es el marxismo y eso es el comunismo. Por eso el marxismo y el comunismo son una especie de religión que pretende suplantar en ese eterno resentimiento del quiero y no puedo, es decir, quítate tú para ponerme yo, que se aparte el Papa, que ha montado aquí una parafernalia a través de un templo que suplanta la Revolución Cristiana, lo aparto en términos ateos y transposiciono su concepto del bien y el mal que tanto ha sugestionado y aterrorizado a la población como para subyugarla por mis propios términos ateos, pero que tienen exactamente la misma base. Sí, quítate tú para ponerme yo. Y todo esto no tiene nada que ver con la base de la Revolución Cristiana. La base de la Revolución Cristiana se la explica Dogen, que es un japonés del siglo XIII, y dice, vuelvo a repetir, la decisión de alcanzar la iluminación suprema es la producción y el acto de un voto para salvar a todos los seres sensibles antes de alcanzar la salvación propia. Hablábamos el otro día de esa transposición biológica en términos evolutivos de el precedente de Darwin, Russell, estudiando mariposas, lepidópteros y primates, en las cuales se observaba que cuando una especie de pronto manifestaba un comportamiento fuera de lo común que acababa generando un beneficio para la especie, ese comportamiento pasaba automáticamente a formar parte de la especie por combustión espontánea, por vibración simpática, ni tan siquiera por imitación. Ni tan siquiera por imitación. No era que el mono dijera, mirad lo que he descubierto, copiadme. No, en el momento en que la conciencia de un miembro de la especie llegaba a una revelación, esa revelación pasaba automáticamente a formar parte del patrimonio de su especie. Un salto evolutivo por vibración simpática. Ese es el secreto, señoras con señores, de la naturaleza del Buda del que hablaba este maestro japonés Zen, Dogen, y del que habla Cristo permanentemente, porque el mensaje es el mismo. Le pone a uno la piel de gallina, si usted lo piensa. Mire, es eso, señores, en toda la extensión del universo nunca ha habido nada oculto en realidad. Nada. En realidad no hay ningún misterio que resolver. Todo es tal y como tiene que ser. Todo es tal y como es. Todo es tal y como es. Aquello que usted ve es lo que es. Otra cosa es aquello que se pretenda representar a través de lo que usted ve, porque siempre hay algún listo que intenta instrumentalizar aquello que usted ve, que puramente e ingenuamente con los ojos de un niño es lo que es, para poder pastorear su conciencia en función de sus propios beneficios. Incluso estos miserables que intentan manipular la percepción global de las personas no dejan de ser lo que son. Son la sombra que define la luz. Así pues, señoras con señores, cada cosa particular en el universo se manifiesta a sí misma en su individualidad. Lo contrario del marxismo, del comunismo, individualidad, que también es lo contrario del liberalismo, que valiéndose, como les decía antes, cuidado cómo se interpreta la realidad directa de las cosas que no están ocultas.
como el liberalismo, degenerado en capitalismo salvaje, pretende también pastorear, bajo una supuesta teología de la individualidad que al fin y al cabo no es tal. Sencillamente porque la naturaleza de Buda no es una sustancia, como es el dios espinociano, sino un qué, y al mismo tiempo un así. It is what it is. Es lo que es. A man gotta do what a man gotta do, que decía John Wayne. Bien, señoras y señores, así pues, todos los seres son tragados insondablemente por la naturaleza del qué y de las y, simplemente, sin ulteriores interpretaciones, pero al mismo tiempo la naturaleza divina es a su vez también tragada insondablemente por todos los seres, puesto que en nuestra individualidad somos los principales embajadores de esa naturaleza divina. ¿Qué he puesto aquí? Sí, lo que hablaba antes de la vibración simpática a través de la cual cualquier descubrimiento individual pasa a formar parte del patrimonio de la especie. Y que, señoras con señores, la iluminación no es una meditación individual. Puede realizarse a través de una meditación individual, pero trasciende a la totalidad. La conciencia individual no es más que una reverberación atomizada de la conciencia divina, y usted es el embajador de esa conciencia divina. Por lo tanto, aquello que usted logre a través de su búsqueda personal, porque no lo olvide nunca, no existe ningún maestro, ni ningún dogma, ni ninguna caja de Pandora, ni ninguna guía que le lleve a un camino indefectible con un principio y un final y una meta. No hay ningún manual de instrucciones. La iluminación es intrínseca e intransferiblemente individual, pero a través de esa intransferibilidad individual, aquello que usted logra, lo logran todos los restantes elementos atomizados de su propia conciencia, que son sus prójimos, su prójimo, la humanidad. Miren, señores, el problema humano del nacimiento y muerte es esencialmente un problema subjetivo. Estamos obsesionados con la naturaleza del nacer y del morir, generación y extinción. Problema subjetivo con el que cada persona debe habérsela siempre consciente individualmente. Efectivamente, ningún maestro vendrá a tener la última palabra para convencerle a usted de lo que usted intuitivamente y personalmente no logre comprender sin ningún tipo de proceso racional o empírico, porque esto no tiene nada que ver con la ciencia. Sin denigrar la ciencia, volveremos a repetir que son una serie de truquitos, fórmulas que desvelan los funcionamientos mecánicos de eventos puramente fisiológicos en una cuerda bajo vibratorial que nada tienen que ver con el origen ni con el final, que en realidad no son tales, porque no existe ni origen ni final. Es una totalidad. La naturaleza divina es una totalidad que ni siquiera está basada en una odisea purgante que le lleve a usted a ganarse ningún nirvana. No, al menos desde el punto de vista budista zen extremo de Dogen. Como se dice vulgarmente en nuestra cultura, que no es ni el punto de partida ni la meta, sino el trayecto, el viaje, aquello que tiene usted que contemplar, es decir, el presente continuo. Al fin y al cabo, es de lo que hablan los budistas zen extremos como Dogen, que tiene su correspondencia con la filosofía occidental hegeliana, heideggeriana, de el principio y el fin, y el devenir, que es ese tránsito intermedio del que hablan también los budistas zen. ¿Cuál es la diferencia? Que los occidentales posicionan el principio como una realidad, la esencia, el ser, que luego puede transmutarse a través del devenir, el trayecto, el camino, pero emplazan siempre un principio y un fin a través de la naturaleza esencial y el fin transmutado y metamorfoseado. ¿Cómo dinamitan este concepto los budistas zen extremos? ¿O cómo lo preceden? Porque los pensadores occidentales operaron 4, 5, 6 siglos después, dejando muy claro que no existe ningún principio ni ningún fin, sino ese devenir del que hablan los filósofos occidentales. Sí, heideggerianos, hegelianos, ese devenir
es la auténtica naturaleza divina, la transformación. Incluso en términos occidentales, el nirvana y el samsara, es decir, la cuerda de reencarnaciones, el bucle del cual se supone que hay que escapar, y el nirvana, que es esa plenitud en la cual podríamos hallar una paz perenne y permanente, no dejan de ser también una ilusión. Porque la naturaleza divina es tránsito, tránsito permanente. Señoras con señores, la obtención simultánea del camino, la cual se refiere al hecho de que todo en el universo alcanza simultáneamente la iluminación en el momento mismo de alcanzar la nuestra propia, cuando nosotros entendamos esa eternidad perenne que no es estática, sino que es en continuo movimiento. Ese conocimiento, esa iluminación y ese despertar formará automáticamente parte de toda nuestra estirpe como conciencia individual, que no deja de ser la conciencia divina manifestada en múltiples conciencias individuales. Señoras con señores, sí, que he puesto aquí, no veo un pijo porque estoy cada vez más ciego. Todos los seres vivos tienen no naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Significa que como seres vivos en esta cuerda, evidentemente tenemos que experimentar la naturaleza no divina en términos reduccionistas, puesto que nuestra naturaleza efímera forma parte de la naturaleza divina, pero se refieren, para que nos entendamos, a que, como siempre digo, no podemos pedirle peras al olmo. Nosotros tenemos una forma de manifestar nuestra realidad aquí abajo y tenemos que ceñirnos a ella lo mejor que podamos. Desconfíen ustedes de todos aquellos que a través del título de maestros o de santos o de guías espirituales se arroguen una capacidad de entender la divinidad que usted no tiene y que le tiene que ser transferida de manera externa. Porque todo aquel que clame poseer el secreto de la divinidad, o cuanto menos las señas para poder alcanzarla, es muy probablemente esa sombra que complementa la luz. Puesto que por defecto, usted no es que tenga chispa divina, usted es ser divino, usted es parte de la divinidad per se. ¿Significa eso que puede usted medrar como una bestia salvaje y alcanzará de cualquier manera iluminaciones? No, no. Porque de hecho ya la voluntad de alcanzar una iluminación en esta cuerda no deja de tener su presuntuosidad. Usted no sé hasta qué punto está llamado a iluminarse de ninguna manera, a menos que esa iluminación le sirva a usted sencillamente para vivir con menos miedo y con menos ansiedad. De la misma manera en que puede pedir cita a un fisioterapeuta cada miércoles para que le haga un masaje y le relaje los músculos esternocleidomastoideos. Señoras con señores, ni más ni menos, y allá cada cual y que cada palo aguante su vela, pero con esto, ¿qué queríamos decir, señoras con señores? Se trata de comprender lo que se es, pero no como la posesión de determinadas cualidades o virtudes, sino como aquel que observa cuál es su propia naturaleza, sin la voluntad de alcanzar algo a lo que probablemente no esté llamado bajo esta manifestación orgánica. Pero, oigan, esto no es más que una apreciación, ¿eh? Decir que los seres vivos tienen naturaleza divina es como añadirle patas a una serpiente. Evidentemente hay cosas que no son necesarias explicar. Se sienten y se intuyen, y para sentir e intuir le garantizo que usted no va a necesitar nunca ningún maestro. Ningún maestro. Pero la gente suele buscar maestros y guías porque, a pesar de que sienten e intuyen de motu propio, quieren darle cara y ojos, una interpretación a aquello que sienten e intuyen. Y a mi entender, probablemente ese es uno de los graves problemas. Y a mi entender, esa es una de las bases de los mayores estafadores que parasitan de la voluntad de entender, la desesperada y agónica voluntad de entender la propia divinidad que experimentamos los seres humanos en esta cuerda de caos, de miedo y de confusión. Caos, miedo y confusión que no dejan de ser ilusorios cuando uno entiende precisamente que ese propio caos, miedo y confusión está llamado
a manifestarse de tal modo en esta cuerda. Sería como ponerse usted de frente contra la primavera, porque la primavera hace brotar las flores y las margaritas en el suelo. Y señoras con señores, no es la primavera, el verano, el otoño y el invierno el que marca el cambio del tiempo y de las estaciones, sino que es ese devenir ilusorio que llamamos tiempo el que marca como frivolité no es la palabra, pero como particularidades a la primavera, al verano y al otoño y el invierno. Pudiera no existir y pudiera no haber primavera, verano y otoño e invierno, rompiendo totalmente ese ciclo estacional, y la realidad seguiría manifestándose tal y como es, en su propia esencia. Bien, señores con señores, no veo un carajo. No veo un carajo. Y se pone todo cada vez más complicado. Pero bueno, señores con señores, ya me estoy alargando demasiado. Déjenme sencillamente terminar con algunos apuntes. Si alguien permanece en el nirvana, trascendiendo al samsara, es decir, esa ilusión de llegar a un paraíso perenne, de felicidad y plenitud absoluta, liberándose del ciclo de renacimiento y muerte, generación y extinción. Si alguien permanece en ese nirvana, que la mitología dice que es el paraíso extremo, trascendiendo al samsara, ese círculo de renacimiento, debe todavía ser llamado egoísta, ya que esa persona reside altivamente en su propia iluminación, aparte de los sufrimientos de otros seres sensibles vinculados a esa reencarnación. Aquellos que, pobrecitos, no han alcanzado su nivel de comprensión y por lo tanto deben volver a chapotear en el fango una vez más, mientras usted se regocija en el universo de los elegidos. La verdadera compasión solo es realizable trascendiendo el nirvana, ese deseo del paraíso, para regresar y trabajar en medio de los sufrimientos del siempre cambiante mundo. ¿Qué es sino Cristo, que murió para redimir de los pecados al prójimo, su prójimo humano, puesto que él se encarnó para representar el dolor y el sufrimiento de los seres humanos, trascendiendo a ese hermoso paraíso del que supuestamente formaba parte como hijo de Dios, para embarrarse una vez más y sacar uno por uno a cada ser humano de su ignorancia, su dolor, supuestamente, según la tradición judaica, ocasionado por el pecado original hereditario, otra aberración, pero eso podemos hablar en otro momento, como aquel que ante un naufragio, en lugar de subirse a una chalupa y salvarse con su propio chaleco salvavidas, regresa una vez más y una vez más y una vez más a ese barco en total hundimiento, para ir rescatando uno por uno a todos sus congéneres, colocándolos en la chalupa, y solo cuando están todos a salvo poder subir él mismo a la chalupa y librarse de ese naufragio. Eso es Cristo y eso es la iluminación budista y zen. Usted no podrá jamás pretender ser feliz sin que se haya verificado la felicidad, hablando de felicidad como quien habla de Papá Noel, de todos sus congéneres. Nadie puede quedar atrás. Por lo tanto, no es esta la cuerda en la que está usted llamado a ser feliz. Puede estar llamado a la iluminación, entendiendo por iluminación el comprender e integrar esta idea. Ni más ni menos. Pero en términos físicos, psicológicos y mentales, tal y como usted lo espera, olvídese de encontrar un equilibrio paradisíaco, puesto que el dolor y el caos forman parte de esta cuerda de la misma manera en que forma parte el sabor dulce de la remolacha o de la caña de azúcar. Tal es la realización característica del budismo, el cual nos repite: no residas en el samsara, la cuerda reencarnatoria, ni en el nirvana, el paraíso del eterno reposo. Este completo no residir es el verdadero paraíso. Señoras con señores, bien, básicamente, vuelvo a repetir, es un perenne tránsito. Quizás la naturaleza divina pueda definirse de forma aproximativa, deficientísima, pero aproximativa dentro de nuestras propias capacidades, en el viaje, el tránsito, la impermanencia. Sí,
Y el viaje, el tránsito y la impermanencia siempre conllevan novedad, desestabilización, desequilibrio, sensación de caos, de pérdida. Quizás esa sea la auténtica naturaleza, el auténtico sentido del tránsito perenne, que se repite una y otra vez, como decía Gilles Deleuze en Diferencia y Repetición. Dice, señoras y señores, al insistir en el cambio y el movimiento, podemos hablar quizás de esa unidad del ser y de la nada, la unidad de la naturaleza divina y de la no naturaleza divina, que es lo mismo. Es indudable que la negación y la contradicción son nociones vitales en la exposición de la dialéctica europea, la hegeliana. Pero la diferencia que existe entre lo occidental y lo oriental es que ese devenir está centralizado, homocentralizado en nuestra tradición occidental, mientras en la oriental sencillamente el ser humano como centro del pensamiento y del universo no tiene cabida. La verdad no es su falta de distinción, sino que no son idénticos, que son absolutamente distintos y a la vez inseparados e inseparables, desapareciendo cada uno inmediatamente en su opuesto. Su verdad es, por consiguiente, este movimiento, el eterno devenir, el eterno retorno, esta inmediata desaparición del uno en el otro. En una palabra, el devenir occidental. Un movimiento en el que ambos son distintos, pero en virtud de una distinción la cual se ha igualmente disuelto inmediatamente. Todo su opuesto, la antítesis y la tesis, son lo mismo. El comienzo de todas las cosas es el ser como tal, según los occidentales, y ese es el problema. No existe un comienzo como tal, ni un fin como tal, solo un eterno devenir. Impermanencia. La impermanencia es la naturaleza divina, quizás. No hay ninguna relación irreversible. Todo está interconectado dinámicamente y es a la vez siempre distinto, aunque intrínsecamente interconectado. Una vez más, el tránsito, el viaje, la metamorfosis. Señoras con señores, pensar que la naturaleza divina exista únicamente durante nuestra existencia y cese de existir con la muerte es el colmo de la ignorancia y la superficialidad, puesto que durante la vida hay la naturaleza divina y la no naturaleza divina. Así debe ser. Para que exista la luz, tiene que existir la sombra. En la muerte hay igualmente la naturaleza divina y la no naturaleza divina. Para que exista la vida, tiene que existir la muerte. Por ello es herético el apego a las nociones erróneas de que la naturaleza divina exista o no según haya o no haya movimiento, que funcione o no en proporción a la conciencia o no conciencia, o que cese como naturaleza divina o deje de cesar según sea percibida o no. El tiempo es el ser, pero el ser es el tiempo. Por eso el tiempo tal y como lo entendemos no existe. Nosotros lo definimos como tal. El devenir como impermanencia. Naturaleza divina implica una paradójica unidad del tiempo y la eternidad en todo y cada momento. En todo y cada momento. Solamente existe el presente continuo. Señoras y señores, el despertar original se refiere al despertar con el que estamos dotados originalmente. No hay ningún sitio del cual despertar, tampoco hay sueño. Un despertar, si quieren ustedes, innato en todo el mundo, mientras que el despertar adquirido, a través del estudio, es un despertar alcanzado u obtenido solo mediante la práctica teórica o incluso religiosa. Pueden ustedes teorizar sobre su naturaleza divina. No sé si es absolutamente necesario. La caída del cuerpo y de la mente, señoras con señores, es el abandono del ego. Lo llaman los budistas japoneses Shinjin Datsuraku. Yo ya me estoy cayendo de cuerpo y de mente, aunque probablemente no como piensan los japoneses. En toda la extensión del universo nunca ha habido nada oculto, repito. No hay misterio que resolver. Todos los seres manifiestan sin cesar la naturaleza divina mientras se hallan en constante transformación, y esa transformación quizás sea lo más parecido a la naturaleza divina.
Bajo este punto de vista, las ideas teológicas de participación y anticipación no son aceptables, conceptos temporales, ya que, aunque dialécticas, implican una realidad última allende al aquí y el ahora. Parecen ser bien conscientes de lo finito en el hombre, pero carecen de una realización penetrante de la impermanencia común a todos los seres, la cual se realiza totalmente solo aquí y ahora, en todo y cada momento del siempre cambiante del mundo. El tiempo y el reloj que hace tic-tac no es tic-tac, es tic-tic, tic, 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 tic. En esta realización uno experiencia que la naturaleza divina no es el fin, sino la base de la práctica. No hay que intentar, señoras con señores, convertirse en lo que uno ya es. Añado. Dice, la importancia de la práctica pura es la realización, funcionando en toda su totalidad en cada paso de la práctica, en la medida en que ésta sea inmaculada. La práctica como tal es la manifestación de la realización. Pensar fuera del pensamiento, intuir. Decían los japoneses, no intentes convertirte en Buda. Yo lo traduzco así, de forma occidental. Repito, no intentes convertirte en lo que ya eres, porque no es que tengas tú la naturaleza divina, eres la naturaleza divina. Se niega la noción de una iluminación dada o naturaleza divina innata. Ello implica reconocer que los hombres y mujeres se hallan inmersos en medio de la confusión y el sufrimiento en este mundo flotante, y de que no hay ninguna otra realidad autoexistente aparte de este hecho, aquí. La ilusoriedad y los sufrimientos provienen de no haber realizado total y correctamente la impermanencia del hombre y del mundo, es decir, seguir elucubrando este mundo como principio y fin y no como mero devenir, y de una falsa idea de la realidad respecto a esa impermanencia, a ese tránsito perenne. Señoras y señores, hay que confiar en el orden implicado, hablando en términos occidentales. Y así volveríamos a este concepto de sincronicidad. Si queremos conocer el significado de la naturaleza divina, debemos observar la relación causal del tiempo y la ocasión. Si el tiempo llega, la naturaleza divina se manifestará por sí misma. Las cosas ocurren, suceden, a pesar de usted, a pesar de sus voluntades, de sus expectativas, de sus sueños, de sus ilusiones. La realidad es una sincronicidad. Las cosas ocurren, las circunstancias ocurren con la connivencia de aquello que llamamos tiempo, a su debido tiempo. La fruta madura y cae del árbol a su debido tiempo. Esto implica una espera del momento y de la manifestación. Pero aún así, podríamos trascender a esta espera, puesto que no hay nada que esperar en un orden implicado que ya está de alguna forma establecido perennemente más allá de la intencionalidad. No hay ningún tiempo que no sea el tiempo correcto. No se haga usted más pajas mentales. Muy poquitas cosas dependen de usted. Las poquitas cosas que dependen de usted están relacionadas con pequeños ejemplos prácticos de su propia rutina, como la ciencia. ¿De qué sirve la teoría de la relatividad o el principio de Arquímedes o la ley de la gravedad más que para anticipar ordenadores o calefactores o cepillos de diente eléctricos? No hay un tiempo llamado primavera y luego dentro del mismo florezcan las flores. En realidad el brote de las flores es en sí mismo la llegada de la primavera. Son las flores brotando las que definen la primavera, no la primavera, la que define el brote de las flores. Aparte de los hechos del brotar de las flores, de los pájaros trinando, de la hierba que crece, de la brisa que sopla, no existe ninguna primavera. Aparte de los fenómenos cambiantes del mundo, el devenir del mundo, no hay ningún tiempo. Los tiempos tienen colores, tales como azul, amarillo, rojo y blanco, y también las montañas son tiempo, los océanos son tiempo. El brillo de tus ojos
es el tiempo. No debemos pensar que no haya tiempo en el presente absoluto de las montañas y los océanos, ni en el brillo de tus ojos, ni en el brillo de tus ojos. Si el tiempo no decae, no decaerán tampoco las montañas y los océanos. El tiempo interpretado como la ilusión. Señoras con señores, contrariamente a la comprensión ordinaria del budismo, Dogen, que es el budista extremo, habla de lo que fluye y lo que no fluye a la vez, el fluir como no fluir en el transcurso del tiempo. El transcurso serial del fluir como no fluyendo es siempre el presente, un presente continuo. Tic, 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 no tic-tac, tic, tic, tic. El presente en el que la naturaleza divina se manifiesta siempre a sí misma como tiempo, concretamente como tiempo presente, presente, presente. Por consiguiente, señoras y señores, con la realización de la mutabilidad o impermanencia como eje dinámico, el ser y el tiempo son lo mismo. La experiencia de la impermanencia universal incluye la unidad de lo espacial y lo temporal. Sincronicidad, señoras con señores, sincronicidad. Y con la sincronicidad voy a poner punto final a lo que debería haber terminado antes, no sin apuntarles una vez más respecto a la realidad presente, que es el tiempo y la ocasión. Tiempo y ocasión, ¿qué es? El presente. ¿Qué es el presente sino una sincronicidad? No es que la plenitud del tiempo ocurra en un momento determinado de la historia, sino que cualquier momento de la historia es la plenitud del tiempo, siempre, aquí y ahora, ahora mismo, mientras usted me mira, ya que para él el tiempo se está manifestando totalmente en sí mismo en todo momento. Tic, 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 tic. Es un reloj sin minutero, sin segundero. Ello va inseparablemente unido a su idea de la completa discontinuidad del tiempo y la independencia de cada momento. Inversamente a la idea de la anticipación o de espera en la plenitud del tiempo futuro, tal y como hemos organizado nuestra fe, yo trabajando, estudiando, alcanzaré un nirvana, un paraíso, alcanzaré el derecho a sentarme a la diestra de Dios Padre. Inversamente a esa idea de anticipación o de espera en la plenitud de un tiempo futuro, me voy a pelar los huevos, sacrificando mi propia vida, incluso el amor de mi esposa y de mis hijos por ascender en mi carrera profesional, y entonces realmente seré feliz cuando tenga poder y solvencia económica. Con todo lo dialéctico que pueda ser, no está totalmente libre de una concepción naturalista de ese tiempo. Ello es debido a que a la idea de la anticipación le falta todavía la realización completa de la discontinuidad del tiempo, y está basada en último análisis en la naturaleza del tiempo, esa continuidad inexistente de la cual no puede prescindir la concepción humana. El tiempo y el espacio son, no obstante, completamente contradictorios. El espacio es totalmente realizado como espacio solo mediante la negación del tiempo, el cual es realizado a su vez solamente mediante la negación del espacio. Solo mediante la realización de la completa discontinuidad del tiempo y del momento independiente, es decir, solo mediante la negación de la temporalidad, se vuelve el tiempo realmente tiempo. Puesto que el tiempo y la ocasión han llegado, señoras con señores, esta es la manifestación de la naturaleza divina, la sincronicidad. Intuición como única forma de conocimiento. No ha habido ningún tiempo y ocasión que no haya así venido. No hay ninguna naturaleza divina que no se manifieste a sí misma, señoras con señores. Y es probable que cuando hablamos de todos los seres que en el universo se iluminan y de todos los tiempos en la historia, estemos manifestando la eternidad, sí. Pero esto tiene lugar aquí y ahora, tic, 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 en el presente absoluto. Aparte del aquí y el ahora, aparte de la caída de mente y cuerpo, realizada en el presente, no puede ocurrir tal cosa.
No es simplemente la meta, sino el punto de partida, señoras con señores. Mediante la noche de la nada y del temor se abren los seres en la totalidad. La noche oscura del alma que precede a esa claridad diáfana, en realidad es una eterna noche oscura del alma que significa lo mismo que esa eterna claridad diáfana. No hay un antes ni un después. No hay una meta que alcanzar. La meta, el principio y el fin son contemporáneas. Una mujer piedra da a luz a un niño en la noche, así lo expresan los budistas zen. Un gusano, al ser cortado, se vuelve luz. Los dos se mueven. Me pregunto qué parte contiene la naturaleza divina. Repliquemos. Si estás buscando la naturaleza divina en una parte, es que no has entendido un carajo de lo que significa la naturaleza divina.